este plástico, este envase, sale de aquí. Es un proyecto que arranca en el 2011, motivado principalmente por los productores de pan, que estaban haciendo un producto nuevo, que era el pan sin corteza, que es el pan blanco que todos conocemos, y estaban produciendo un gran número de residuos, como consecuencia de cortar las cortezas, y no sabían muy bien qué hacer con tanto residuo. Entonces se nos plantea a dos centros tecnológicos, a Implas, que está en Valencia, y a CTC, de qué poder hacer con ello. Este proyecto Bear for Plant es un proyecto que se presentó a la convocatoria LIFE, es una convocatoria europea. En esos momentos era el tirón, o era cuando empezó a surgir la venta de este tipo de productos, y bueno, pues nos encontrábamos con que se estaba generando un residuo a mayores y ver un poco cómo se le podría sacar una mayor rentabilidad a algo que al final iba a ir a alimentación animal. Cuando se inició el proyecto, se vio que no solamente se podía obtener el plástico de este residuo, sino que también podíamos aprovechar los residuos de los recortes que teníamos de bollería o de otro tipo de bizcochos y demás, otro tipo de masas que al final tenían esos hidratos de carbono, esa glucosa, de la cual podríamos obtener unas rentabilidades en la producción del plástico bastante importantes. Dándole un poco una vuelta y viendo un poco las posibilidades que el residuo tenía, se hizo una caracterización del residuo. Caracterización, que significa medirle un poco todas sus propiedades nutricionales en concreto. ¿Qué componentes nutricionales tiene el pan que puedan ser interesantes para aprovechar de otra manera? Entonces ahí sobre todo analizamos hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y se vio que lo que más se predominaba eran los hidratos de carbono. Perfecto, porque los hidratos de carbono era lo que nos hacía falta. Esos hidratos de carbono, tan importantes en el caso del pan o también de otros residuos, por ejemplo recortes de bizcochos, que también es posible hacerlo, se sometieron a una transformación microbiológica que consiste en unas bacterias, que son bacterias acidolácticas, que tienen la propiedad de alimentarse justamente de hidratos de carbono, en concreto de la glucosa que sale de los hidratos de carbono, y lo transforman. ¿En qué? En ácido láctico. ¿Qué le pasa al ácido láctico? Pues que es una materia prima muy buena para hacer un plástico que se conoce, ¿vale?, que es biodegradable, que es el PLA. Entonces aquí interviene otro centro de investigación, es de Alemania, que se llama ATB, es un instituto de biotecnología, y ahí se producen las primeras fermentaciones. Se llevan nuestros residuos, se llevan nuestros recortes, y ahí ellos empiezan a fermentar con estas bacterias ese residuo y empiezan a obtener una gran cantidad de ácido láctico, un ácido láctico muy puro que perfectamente puede encajar en ir avanzando en formar un plástico biodegradable. Una vez que ya tienen gran cantidad de ácido láctico, pasa a otro centro de investigación, es la Universidad de Bangor, que está en Reino Unido, y ellos hacen la polimerización del ácido láctico, que ya es materia prima para poder elaborar realmente un plástico. El último centro que interviene es a Implas, en Valencia, y ellos son los que se van a encargar de hacer justamente un plástico que sea factible de utilizar en alimentación y que realmente pueda utilizarse, ahora la idea, en envasar de nuevo el pan de molde. O sea, y es este plástico. La rigidez cambia también, le pueden dar una mayor rigidez, por ejemplo, para envasar frutas, verduras o incluso pan. El pan, por ejemplo, para celíacos se envasa mucho en este tipo de productos, y luego esto otro como cobertura o como para elaborar bolsas, para magdalenas o para otro tipo de productos. Es un plástico transparente, barrera del oxígeno y de humedad. Comprobamos en CTC cómo era factible poder envasar de nuevo alimentos de forma segura dentro de este plástico. ¿Este plástico cuánto tardaría en descomponerse? Es biodegradable y compostable, por lo tanto, en menos de 9 semanas tiene que degradarse en el suelo. Hoy en día está en el mercado este plástico. Ya se está usando, sí, sí. El destino de este residuo, de no haber sido tratado de esta manera, pues sería la alimentación animal. Pero claro, viendo las posibilidades que tiene y sobre todo el problema que estamos teniendo ahora mismo con los plásticos de origen fósil, pues entonces sí que vimos que era una muy buena alternativa.